Hola tripulación, bienvenidos a un nuevo podcast de Nostromia. Hoy estamos encantados de recibir otra vez a Luis González. ¿Qué tal, Luis? Fantástico, encantado de volver por aquí. Luis es, abogado, mente inquieta, todoterreno, emprendedor en serie, socio de Nostromia. Y, como abogado y como nuestro abogado, hoy lo hemos traído para meternos un poco de miedo. A ver, no, tampoco hay que meter miedo, pero bueno. A veces cuando cuentas las cosas la gente se asusta, pero eso no es problema mío. Yo me dedico a contar las cosas como son. Luis, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y no es cuestión de meter miedo, pero sí que hay algo que está en el horizonte y que nos parece importante como tema, no de conversación de bar, pero casi, y es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que, aunque en realidad ya está en vigor, este verano va a entrar con los Panzer. En ese sentido, a mí sí que me gustaría hablar contigo, porque lo hemos hablado nosotros internamente mucho y es algo que nos afecta, que afecta a nuestros clientes. Hacer una revisión general del reglamento y en qué sentido las empresas tienen que tener en cuenta que esto está ahí ya. Sí. No vamos a hacer aquí como una disquisición No. o una anatomía del reglamento, porque sería un coñazo y nadie escucharía esto. El otro día estuve en una charla de Luis que duró un par de horas, donde estuvo hablando sobre el reglamento. No, lo que yo creo que lo importante aquí es, uno, ¿qué narices es esto del reglamento de ella? Vale, este es un reglamento que se aprobó hace 2 años, es una cosa que la gente no tiene en cuenta. Claro, con el conocimiento, tú imagínate, para que se aprobara hace 2 años, la tramitación que tenía anterior. Imagínate sobre qué pilares hemos construido, porque todo lo que ha acelerado la inteligencia artificial durante los últimos 2-3 años, todo esto no formaba parte del análisis que había hecho el legislador, en este caso las autoridades europeas. Acotación, GPT-3.5, no sé si había sido el 4 todavía. Bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Entonces, claro, la fundamentación, la base sobre la que se construye, pues es esa, ¿no? Pero al final, ¿para qué sirve el reglamento europeo, ¿no? El RIA, que se llama, que es como que hace mucha gracia, pero no hace ninguna gracia, ¿no? El RIA, el objetivo es acomodar todo el sistema de valores que existe en la Unión Europea, que hablamos mucho siempre, ¿no? De ética, axiología, valores, todo el rollo, es acomodar esa base, ¿no? de principios que están previstos en las cartas fundacionales de la Unión Europea y todo esto, ¿no? Pues a la realidad de la inteligencia artificial, como cualquier otra norma. Es decir, una que habla sobre cómo cultivar lechugas también hace lo mismo, ¿no? Coge los principios y dice, estas lechugas pues tienen que ser sostenibles, no tienen que utilizar más agua de la necesaria, cuidado con los fertilizantes, pues todo eso. Pues en el campo de la... No sé cómo hemos llegado de un punto a otro, pero en cualquier caso, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay una serie de retos, de riesgos, de situaciones que hay que regular de una forma u otra. Entonces, partiendo de, pues, no sé, en Europa, por ejemplo, es muy importante el valor o el principio de la independencia, de la igualdad, de la seguridad jurídica, de la transparencia. Pues todos estos valores, todos estos principios, los cogemos, los metemos en una caja, hacemos así un poco raca, y de ahí sacamos una serie de normas que lo que hacen es proteger estos derechos cuando las empresas y las personas utilizamos la inteligencia artificial. Es algo tan sencillo como eso. Por eso, la técnica legislativa ha cambiado tanto en Europa estos últimos años, y el Reglamento de Protección de Datos, por ejemplo, de 2018, ya también era un poco la manifestación de este cambio legislativo. Hasta hace poquito estábamos acostumbrados a normas que te decían, haz esto, no hagas esto. Si haces esto, pues te vas a la cárcel, o te pongo una sanción, o estás incumpliendo, y tiene una consecuencia jurídica, ¿no? El Código Civil napoleónico. Artículo, artículo, artículo. Y luego también el Código Penal, ¿no? Y luego Sí, además el cuadro de sanciones o penalizaciones o tal. Leve, grave, muy grave, efectivamente. Ese tipo de cosas, ¿no? Y las multas y todo esto, ¿vale? Entonces, esto lo hemos cambiado un poco. Sigue habiendo una descripción del tipo, una descripción de conductas que no nos gustan, pero al final está más basado en principios. Yo quiero conseguir que pase esto o que no pase esto. Búscate la vida como quieras, haz lo que tengas que hacer. No te voy a decir como pasaba con la antigua ley de protección de datos o la LORTAD hace un montón de años, ¿no? Que te decía, exacto, tienes que encriptar la base de datos, tienes que darte de alta en un registro. No, haz lo que tengas que hacer. Yo no voy a entrar en tu empresa ni en tu vida. Ahora bien, ¿cómo? Cuando hagas la planificación de cómo tienes que hacer las cosas, no lo hagas bien y no respetes estos principios, te va a caer un puro, te voy a matar a tu compañía y vas a tener que afrontar responsabilidades durante 3 generaciones, que es quizá el punto más clave, ¿no? Del reglamento, que el régimen de sanciones es algo que pocas veces se ha visto. Claro, pero ahí es interesante por lo que comentas tú con respecto al espíritu de la ley, ¿no? Vamos a invocar a Montesquieu. Y es que estamos en un punto muy crítico, como entorno supranacional, es algo más que un país,
y es precisamente el de la independencia o la soberanía con respecto a nuestra capacidad al final productiva. Estamos en un entorno totalmente digitalizado, donde al final la tecnología habilitadora está desarrollada y está casi explotada en su totalidad por otros. Claro, con lo cual, pues esto es muy crítico. Es absolutamente crítico. Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de infraestructuras soberanas y bueno, parece que va a ser el siguiente paso, y aquí estamos trabajando mucho también en Nostromia. Pero, claro, yo aquí quiero romper una lanza con respecto a... porque he sido muy crítico muchas veces, ¿no?, cuando hablo sobre este tema. Quiero romper una lanza con respecto a la iniciativa legislativa que hay en Europa. Todo el mundo lo critica. Es que aquí en Estados Unidos, en China, en Japón, no sé cuántos se dedican a innovar y aquí nos dedicamos a legislar para impedir la innovación. No es cierto. No es cierto. Esto es un trade-off. Es decir, aquí hay un intercambio, ¿no? Si yo quiero respetar unos valores y quiero que esta sociedad o esta civilización, digámoslo así si queremos, ¿vale?, esta civilización esté regida por esta serie de valores, coño, pues tendré que aprobar normas para protegerlos. Lo que no vale es decir, es que yo quiero que el principio de igualdad o el principio de no discriminación esté por encima de cualquier otra cosa y luego no tengo ninguna forma para protegerlo. Pues entonces pasará lo que pasa en otras jurisdicciones, que, bueno, que no funciona de esta forma. Y eso por una parte. Por otra parte, no es cierto que seamos los únicos que legislamos. En todos los países hay normativas que aplican a la inteligencia artificial, directa o indirectamente. Si no tuviéramos un reglamento de protección un reglamento de inteligencia artificial, el reglamento de protección de datos o la ley que regula temas de propiedad intelectual, industrial, aplicaría y cubriría ese espacio. Esto lo digo porque parece que es bueno, hacemos muchas veces apología, sobre todo en entornos que se mueven rápidamente como este, hacemos apología de las lagunas legales, ¿no? Siempre como no está regulado. Eso es mentira, es imposible. El derecho lo abarca todo. Otra cosa es, que no haya normas específicamente diseñadas para una realidad, que es lo que está pasando ahora, y va a seguir pasando, o que la legislación que haya sea una mierda, o que no te guste. También puede pasar. Son tres cosas completamente distintas, pero el derecho es una mancha de aceite que ocupa absolutamente todo el terreno. En esencia, tú vas a la norma superior y vas a la norma superior y vas a la norma superior y llegas a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Total, y por eso hablamos tanto, y por eso siempre tengo el momento, señora, suélteme el brazo, cuando doy charlas, que tú has visto además, de inteligencia artificial, en el cual me pongo a hablar de valores y de ética y de axiología y de principios y de marcos y de historias, porque si entiendes eso, da igual lo que pase, da igual que se aprueben otras normas, da igual cómo evolucione la legislación, porque al final vamos a ir al mismo punto, y el punto es, vamos a proteger esta base de valores que son los que nos definen como sociedad. ¿Sabes? A mí, escuchándote hablar en alguna charla, de hecho yo también era de los que decían, Europa, Bruselas, mal, y luego me he dado cuenta que en realidad no mal, y además, efectivamente, hay más gente que está legislando, y en realidad está legislando copiando lo que hemos hecho aquí en Europa. Con lo cual eso dice, bueno, si me copian, algo estaré haciendo bien, o por lo menos habré pensado con antelación. Pero luego hay un concepto también que es importante para mí, y es el hecho de que estamos, bueno, pues dependiendo un poco de entender qué es lo que hay detrás. Si yo entiendo, bueno, pues que no puedo utilizar un mecanismo de inteligencia artificial para hacer scams y para robar, meter la mano en el bolsillo a la gente, es evidente. Me recuerda un poco a la época que vivimos al principio de los primeros tiempos del SEO, o sea, tú y yo ya tenemos canas en la barba, cuando la gente contrataba empresas de SEO para aparecer las primeras en buscadores y al final lo que mejor funcionaba era irte a los principios fundacionales de Google y decir, ¿cuál es el objetivo de Google? Replicar el esquema de pensamiento humano, conseguir contenidos relevantes, etcétera, etcétera. Entonces, si tú entendías eso y hacías webs que estuviesen bien organizadas, que fuesen limpias, donde fuese fácil encontrar la información, con muchos contenidos, ¡uy, magia! Aparecía el primero en el buscador. Pues esto es un poco lo mismo. Vamos a ver, si yo hago las cosas bien, no hay ningún problema. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que cuanto más afinas o cuanto más específica es una norma, mejor en principio regula ese fenómeno, ¿no?, o esa situación. Pero que no le falta un reglamento europeo de inteligencia artificial para regular o para tener unas bases, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahora, por ejemplo, lo que nos está pasando, a efectos de minuto resultado, es que este reglamento no le gusta a nadie. Que esto pasa con todo, ¿no? Y como vivimos en un mundo lleno de plañideras, ¿vale?, preñado de plañideras, que me gusta decir a mí siempre, al final, ¿el resultado cuál ha sido? Que hemos aprobado una norma hace 2 años que tiene que entrar en vigor una parte, que es el artículo, bueno, el anexo 3, tal, que hace referencia a los sistemas de nivel alto, de nivel de riesgo alto, que hoy en día están aprobados, pero aún no han entrado en vigor, y las grandes empresas han venido y han dicho, ostras, esto no me da seguridad jurídica,
porque las sanciones son muy altas, y ya lo hemos comentado, ¿no? Hasta 35 millones de euros, un 7% de facturación global, es mucho dinero, ¿no? Claro, pero para tener en marcha un mecanismo de compensación de un gigante tecnológico, por ejemplo, o de una multinacional, al final claro, tienes que tener mecanismos que tengan sentido. Exacto, pero al final, ¿qué es lo que dicen estas grandes empresas? Oye, no has aprobado buenas prácticas, no tengo todavía una práctica, ¿no?, en cuanto a la puesta en marcha de estos sistemas, con lo cual esto me genera inseguridad jurídica. Espérate un poco, dame más herramientas para que yo pueda empezar a aplicarlo correctamente. Las empresas pequeñas que dicen, oye, las empresas grandes tienen recursos, yo no tengo esos recursos, con lo cual no me puedes imponer a mí las mismas obligaciones que a ellos, ¿no? Entonces, con estas quejas, ¿vale?, que se han ido llegando, han ido como asentándose en las instituciones europeas, de repente hace unos meses empezaron a correr para aprobar una nueva norma, el Digital Omnibus, que le llaman, ¿vale?, que ya hemos comentado eso también muchas veces, para intentar evitar que entre en vigor esa parte tal y como está prevista, ¿no? Es un poco aplanar las obligaciones, simplificar el funcionamiento, pues hay obligaciones que veremos si entran o no en vigor, por ejemplo, la de comunicación o registro, la designación de representantes, hay una serie de cosas que están ahí, ¿no? Esto es una técnica legislativa terrorífica, a nivel político no tiene ningún sentido, claro. Es como pasa aquí con el Verifactu en España, ¿no? Cuando ya todas las empresas se han puesto en marcha, pero cuando ya había un grupo de gente que ha dicho no, pues no, pues mira, pues no hace falta entonces que entremos en vigor todavía, vamos a esperar un año más. Y yo que ahora ya tengo esto puesto en mi organización y que me perjudica, me penaliza con respecto al resto que no lo han hecho por una serie de motivos, básicamente porque Verifactu lo que hace es impedir el fraude y estamos permitiendo que una serie de personas sigan defraudando durante un año más. Entonces, esto aplicado al mundo de la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un montón de gente preocupándose por esto, luego hablaremos de por qué hay que regularizar la situación indistintamente de si llega el Digital Omnibus o no y de cuándo entran en vigor las cosas, ¿no? Luego hablaremos de esto. Pero a nivel de técnica legislativa no hay nada más dañino que cargarte la credibilidad como institución, es decir, no, apruebo una norma y al cabo de 2 años, porque se me quejan 4, me la cargo otra vez. Pero sabías ya que el deadline estaba ahí, vamos. Esos problemas se veían desde el primer momento. Sí. O sea, no dependían de que pasara el tiempo. El paso del tiempo casi nunca mejora nada. Míranos a nosotros. Bueno, habla por ti. En serio, no, de verdad. Pero bueno, pues eso, que yo creo que indistintamente de esa lamentable técnica legislativa, no es un mal cuerpo normativo, creo que tiene bastante sentido y que como ciudadanos europeos, oye, pues cuanto más y antes nos familiaricemos con estas obligaciones, mucho mejor para todos. A mí yo tengo que reconocer que me has ayudado tú a quererlo, a entenderlo y a cogerle cariño, pero sí que es cierto que es un punto crítico y es relevante y en realidad creo que no es tan terrible desde el punto de vista operativo. Es que muchas de esas obligaciones, insisto, no, son de sentido común o provienen de los propios sistemas fundacionales, no depende de que el reglamento exista o no exista, ¿no? La discriminación. O sea, ¿en qué sitio pone que la discriminación es algo positivo y es bueno para todos, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo un sistema con sesgos y esos sesgos generan discriminación, evidentemente tendría que tomar medidas y esas medidas consisten en poner un señor en medio. Coño, esto es muy lógico. Es que esto es bueno para ti como organización, para ser productivo, para evitar errores, para evitar problemas, reclamaciones, sanciones. Pues bueno, al final es eso aplicado a un montón de casos de uso distintos. La gracia está en que al final el reglamento nos recuerda cuáles son esas obligaciones y nos da las herramientas o nos pone un poco la pistola en la cabeza también, por decirlo de alguna forma, para que lo hagamos. Nos fuerza a hacerlo, que de otra forma pues quizá tardaríamos más o trampearíamos de alguna forma, diríamos que yo no conocía esta obligación, sí, algo así. Pensando en una empresa promedio, que en España o en Europa en general es una pyme de tamaño medio, bueno, que al final tiene un equipo de entre 10, 30, 50 personas que se dedica a producir cosas o a dar servicio a personas, ¿qué es lo primero que tendría que plantearse esta empresa de cara al reglamento? Vale, aquí hay un procedimiento que es el que utilizamos siempre cuando hacemos adecuaciones, sabéis que en Chequia, que trabajamos mucho juntos en esto también, y básicamente es un proceso como en 3 o 4 fases, ¿vale? La primera fase es la fase de mapeo, detección de casos de uso, es decir, en qué procedimientos o en qué casos dentro de mi propia organización o proceso productivo utilizo la inteligencia artificial. Bien porque me conecto con sistemas de inteligencia artificial, bien porque he desarrollado sistemas de inteligencia artificial, bien porque cojo sistemas de terceros y los integro. De alguna forma, detectar cuándo sí y cuándo no utilizo inteligencia artificial. Una vez que has mapeado, detectado esos casos de uso, que es la fase 1, la fase 2 es describirlos. ¿Qué hace este sistema de inteligencia artificial?
cuál es el input, cuál es el output, cuál es el efecto en mi proceso, cómo afecta a mis clientes, cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a mí como organización, ¿vale? Entonces, una vez que tengo muy bien descrito una serie de parámetros concretos, ¿no?, ese caso de uso, lo que hago es definir o meter una taxonomía de los niveles de riesgo, ¿no?, si es básico o nulo, medio, alto, inaceptable, ¿no?, o prohibido. Bueno, el último casi que nos lo podemos saltar porque nadie debería estar utilizando la IA para eso. Bueno, hace poco salía el director de AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, ¿vale?, y que decía que él estaba seguro de que en España no había ningún sistema prohibido en funcionamiento. Y yo no conozco ninguna empresa que no tenga como mínimo uno. O sea, de todos hemos visto. Sí, porque tú con tus experimentos, cuando no tienes ni puñetera idea de utilizar inteligencia artificial, empiezas a mezclar cosas, que te voy a contar, que hemos visto, entre los que hemos hecho nosotros y los que hemos visto hacer, entonces empiezas a mezclar bases de datos con información de terceros y a conectar cosas que se rompen, pero si no se rompen es casi peor, porque lo que te dan es una cosa que es loquísima. O sea, claro que hay sistemas prohibidos. Y esto, ojo, porque, ojo niños con esto, los sistemas prohibidos, los de que se considera que es un riesgo inaceptable, esa prohibición lleva más de un año en vigor. Con lo cual eso fue la primera que entró en vigor. Efectivamente, con los sistemas de propósito general, ¿no? Entonces, hombre, ahí sí que estamos entrando en un riesgo bastante bestia, ¿no? Y hay sistemas que tampoco parecen a priori que tendrían que entrar en esa categoría. Como por ejemplo también pasa con los sistemas de nivel alto, que un sistema típico de nivel alto de riesgo es el de, que todo el mundo habla, ¿no?, el de los procedimientos de selección de recursos humanos, que parece como muy obvio, ¿no? Yo me conecto, o sea, me extraigo los currícula, de aquí pues yo tengo mi job description, hago un matching ahí, meto un prompt para que haga la comparación, me priorice los perfiles, me diga, oiga, este es el mejor, este es peor, empiece por aquí, pregúntale esto a este candidato, porque esto no me lo acabo de creer, lo he contrastado con la información pública. Claro, eso genera discriminación, genera desigualdad en el acceso, genera desproporcionalidad en cuanto al tipo de datos que estoy utilizando. Vale, pues a partir de ahí imagínate todos los casos de uso loquísimos que hay de inteligencia artificial, que vemos muchísimos, que entran dentro de estas categorías de nivel alto, incluso algunos están rozando el nivel prohibido con sanciones bestiales. Bueno, por acabar la clasificación, después de la taxonomía y de decir si esto es nivel prohibido, alto, medio, bajo, vendría a establecer las medidas de seguridad, ¿no?, o medidas, digamos, de control que evitan que esa inteligencia artificial provoque los efectos que el reglamento dice que no puede provocar. Y tampoco es que haya una plétora infinita de opciones para implantar. Aquí las medidas son, pues, poner personas por el medio, pueden ser... el human in the loop. Sí, exacto. Pueden ser hacer una comunicación o verificar que esa información sea más o menos correcta, sea real, ¿vale?, y que no se aparte demasiado de un consejo real. O sea, hay una serie de medidas que son las que implantamos en función del proceso, en función del momento y en función del resultado que estamos intentando conseguir para evitar esos efectos perjudiciales. Y luego ya la implantación. Pero eso es un proceso normal. No es especialmente complejo. El gran reto aquí está realmente en ese análisis de proporcionalidad o lo que llamamos el análisis de impacto, ¿no? Es decir, yo me cojo el modelo que me dice la IA que yo tengo que seguir en mi organización, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cojo lo que estoy haciendo, lo macheo y veo dónde está el problema. ¿Qué pasa? Que si hago mal este matching, el resultado es que voy a montar una IA que no va a hacer las cosas bien. Y entonces, aunque haya hecho el esfuerzo de analizar y hacer ese análisis de impacto y de analizar realmente si mi IA cumple con el reglamento, si me equivoco en ese análisis, la sanción me va a venir igual más adelante. Por eso al final acabamos siendo, pues, abogados e ingenieros los que hacemos este análisis de impacto para impedir que una mala interpretación provoque ese efecto negativo. Pero tiene todo el sentido del mundo, porque al final también vosotros estáis acostumbrados a entender eso, el espíritu que hay detrás de la ley. Al final poder asesorar a una empresa y decirle todo lo que quieras, sí. pero si vas por aquí te van a pillar o te pueden pillar, y no es lo que la ley... Y también estamos ante un entorno, bueno, que tampoco está pidiendo nada del otro mundo. Quizá puede ser un poco farragoso, porque al final, claro, de tanto hablar contigo, uno acaba leyéndose la ley y haciéndose sus presentaciones y sus esquemas, y sí que es cierto que yo que soy desarrollador, o soy comercializador, o soy... Bueno, ahí hay una serie de criterios que te obligan a pensar. Nada que alguien con un poco de vocabulario no sea capaz de entender, pero sí que te obligan, bueno, pues un poco a ponerte delante de la norma
y posicionarte. Claro, ahora ¿qué hacen? Ahora, por ejemplo, pues, las autoridades de cada país y también a nivel europeo están lanzando guías para interpretarlo, lo cual ya dice muy poco sobre la norma, ¿no? Que tienes que lanzar guías para interpretar o para poder entender qué demonios te está pidiendo. Pero al final, hombre, la guía te guía un poco sobre hacia dónde tienes que ir, ¿no? Pues qué cosas sí, qué cosas no. Pero al final esa aplicación práctica, esa inferencia, esa interpretación del código, que al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que el derecho es la interpretación del código aplicado a un contexto, y por eso está tan cerca del funcionamiento normal de una inteligencia artificial, va a depender de tu propia experiencia y de conocer las opciones que hay. Y para eso no basta con ser abogado, no basta con ser ingeniero, no basta con conocer bien tu negocio. Es decir, hay que tener una perspectiva bastante más amplia. Por eso creo que es imposible que un despacho de abogados, sin contar con un conocimiento técnico bastante profundo y un conocimiento muy detallado del funcionamiento de una compañía, pueda hacer eso. Y de la tecnología que además en estos momentos estamos construyendo y que además la mayoría de la gente no entiende muy bien cómo funciona. Sí. Hablabas de sesgos, por ejemplo. Es un tema crítico porque claro, yo entiendo perfectamente el caso del sistema de selección, del screening de candidatos, que es algo que nosotros incluso hemos hecho para algún cliente. Claro, yo puedo controlar cuál es mi algoritmo de valoración de candidatos. Lo que no puedo controlar son los sesgos algorítmicos que se introducen dentro de los modelos que utilizo para hacer ese control. Esta es una conversación súper interesante. Mira, ayer en una clase que di por la tarde, era tarde, con lo cual ya fue un poco densa, hablamos exactamente sobre esto, ¿no? O sea, dentro de la cadena de producción, dentro de todo los distintos eslabones que hay en un sistema de inteligencia artificial, hombre, tú sabes lo que tú haces, puedes controlar más o menos el rack de información sobre el que tú estás lanzando todo esto, puedes controlar pues cómo prompteas, ¿no? y cómo extraes la información, pero al final acabas llegando a una caja más o menos negra. ¿Vale? Aquí siempre tenemos esta coña de que las cajas negras o son cajas negras o son cajas transparentes. No cajas blancas, como dicen. Exacto, cajas blancas, una caja blanca también es opaca, con lo cual tampoco ves lo que hay dentro. Esto es un error conceptual muy tonto, pero ya nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Pero bueno, cajas blancas, o mejor dicho, cajas negras o cajas transparentes. ¿Vale? Esa caja negra, el reglamento europeo, por ejemplo, es una de las cosas que no permite. Sobre todo para sistemas de nivel de riesgo alto o IAs de propósito general. Es decir, yo tengo que poder entender, desde el punto de vista europeo, tengo que entender qué pasa dentro de esa caja. ¿Vale? Son los circuitos que hay dentro, los circuitos en este sentido, de esta perspectiva, desde el punto de vista de los algoritmos y todos los procesos que hay internamente dentro de esa inteligencia artificial, ¿no? Lo que genera la inferencia, que es lo que determina que es un sistema de inteligencia artificial, yo tengo que poder entender lo que está pasando ahí dentro. Claro, ese es el motivo por el cual no están llegando muchas funcionalidades y muchas herramientas de inteligencia artificial a Europa. No es porque no me gusta la legislación, es que tengo que asumir muchos riesgos, no, es que yo realmente no sé lo que está pasando ahí dentro. Es que ahí partimos, claro, de un desconocimiento tremendo con respecto a cómo funciona la tecnología. Y es que muchas veces, claro, nosotros llevamos en esto ya, va para 3 años. Nos ha dado para leer mucho, pero muchas veces ni siquiera los propios desarrolladores son capaces de entender el sistema de pesos que hay detrás de un modelo. Porque el modelo al final, lo interesante es que se educa y se forma solo. Si el modelo se forma solo a través de un mecanismo de autoaprendizaje, tú no sabes cómo ha aprendido. Es cierto que se puede hacer ingeniería inversa y a partir de ahí hacer cierto análisis forense para saber dónde están los pesos y cuál es la importancia. Pero claro, ¿cuál es el incentivo que tiene un OpenAI o que tiene un Gemini para publicarte pues, la fórmula secreta de la Coca-Cola? Y es cómo se ha llegado a ese nivel de desarrollo. Claro, a ver, no es que el reglamento o las autoridades europeas te obliguen a documentarlo y a depositarlo en un sitio, porque eso sería quizá demasiado, ¿no? Pero sí que tienes que comunicar, decir que mira, yo tengo un sistema que hace esto, tengo un sistema que hace esto, y si alguien viene y me pregunta, pues lo tendré que enseñar, pero no tendré que publicarlo en ningún sitio, imagínate, ¿no? O sea, primero sería imposible, y segundo, habría que entrar en un grado de detalle que haría que no tuviera sentido ponerte a perder tiempo con eso. Pero dicho eso, sí que es cierto que el hecho de obligarte a que tengas cierta transparencia, que esto es consecuencia del principio de transparencia, ¿no? Que también es uno de los valores de la Unión Europea, ¿no? Transparencia y trazabilidad. Hombre, pues al final, ¿qué puedes hacer? Pues lo que sí que puedes hacer es extrapolar, ¿vale? Aquí tenemos este concepto estocástico, ¿no? que es característico de este tipo de sistemas. Oye, pues al final, si yo consigo establecer un mecanismo en el cual pues, yo hago una extrapolación de una serie de inputs y outputs y de analizar cómo entra y cómo salen las cosas, pues sí que puedo tener cierta capacidad de anticiparme, ¿no? Eso es lo que decimos tú de ingeniería inversa, ¿no? Si yo hago toda esta batería de pruebas, yo esto lo documento y digo, en mi sistema
no estoy provocando los efectos negativos o adversos que prevé el reglamento o que prohíbe el reglamento, por esto y por esto. Lo documento, lo sello, lo firmo, me aseguro de que esto es previo a la puesta en producción del modelo o entrada en vigor de la norma. Y al menos tengo un principio de prudencia. O sea, si alguien viene a preguntarme, dirá, oiga, mira, es que yo sí que he hecho este estudio, sí que he hecho este análisis previo. A lo mejor no estoy detallando con tanta capilaridad cuál ha sido el modelo de entrenamiento, el dato exacto, qué es lo que provoca que esta reacción. O sea, igual no estoy entrando a ese punto de detalle, pero sí que tengo un análisis bastante lo más exhaustivo posible del funcionamiento real de esa herramienta. Al final, lo hemos hablado nosotros muchas veces, es ese mecanismo de detección de dónde pueden estar los sesgos y mi protocolo de mitigación. Vale, yo sé que este modelo se va a ir por aquí, tiene un sesgo cultural o tiene un sesgo determinado. De hecho, hay un artículo muy interesante, vamos a barrer para casa, que tenemos en el blog publicado, sobre un artículo de la Universidad de Alicante, que de hecho lo que hacía era lanzarle a GPT un montón de prompts ciegos para ver cuál era, ya tratando de provocar cierto sesgo cultural. Y vamos, GPT picaba de mala manera. Pero también demostraron los investigadores que si lanzabas los prompts ya preparados para contener esos sesgos, el resultado era neutro. Bueno, pues al final se trata simplemente de... Sí. No es tan simple, pero en realidad no es nada complejo. Es una cuestión de tener un mecanismo de funcionamiento bueno, que prevea esas circunstancias. Pero es el siguiente paso, que decir, o la siguiente barrera es esta, es exactamente cómo detectar, eso también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Desde el punto de vista del reglamento. No hay ningún artículo del reglamento que diga que usted tiene que contener los sesgos, eso no lo dice. Lo que te dice es que tienes que respetar el principio de igualdad, el principio de transparencia y no generar discriminación. Con lo cual, al final, cuando un sesgo que es necesario para poder analizar y poder tomar una decisión se convierte en esta discriminación, provoca el efecto adverso que hará que todas las compañías dentro de 3 o 4 años estemos hablando de esto todo el rato, de una forma masiva. Tú ahí has lanzado una iniciativa súper interesante, que es Chequia, lo has comentado así un poco de pasada, pero creo que es uno de los mejores enfoques para esta circunstancia, que es ante el desconocimiento, bueno, pues lo que hagamos sea una revisión, una validación y a partir de ahí una mitigación, ¿no? de los riesgos que podamos entender. Porque además aquí estamos las empresas que implantamos, están las empresas usuarias y están los desarrolladores. Claro. De cara al go-to-market, ¿no? de un producto de IA o incluso a la incorporación de la IA en la empresa, ¿qué recomendarías tú como punto de partida antes casi de que llegue el verano? Vale. Así un poco como cierre final, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Vale, ¿qué hacemos? Ante la duda siempre cumplir. Quiero decir, ahora, como decíamos, hay como unas iniciativas que parece que pueden pues, aplazar una parte de estas obligaciones, modificarlas, transformarlas. No creo que entre en vigor antes de que entre en vigor también las obligaciones en agosto, ¿no? del anexo 3 y tal. Pero en cualquier caso, ahora mismo ya, si tú vas a buscar inversión, te van a pedir que cumplas. Si quieres vender tu compañía, te van a pedir que cumplas. Si vas a trabajar con la administración pública o vas a pasar un proceso de procurement con una gran empresa, te van a pedir que cumplas el reglamento. Indistintamente de cuándo entre en vigor, porque tú cumplirás, si no cumples ya, como estos procesos son tan largos, cuando llegue al final del camino, ya estará en vigor lo que tenga que entrar en vigor, ¿no? Entonces, yo mi recomendación es, al menos esta parte inicial de mapeo, análisis y detección de niveles de riesgo, hacerla ya, porque además si detectas que estás en el nivel prohibido, para las máquinas inmediatamente, porque es que ahí sí que tenemos un problema real, ¿no? Detectar, hacer esa taxonomía, clasificar las normas y establecer las medidas básicas que tú consideres oportunas para evitar al menos el primer impacto, ¿no? Luego ya cambiará la norma, pero los principios van a ser los mismos, con lo cual pues a lo mejor no hay obligación de información o no hay obligación de registro, pero la detección del caso de uso y el meter a un señor por en medio y hacer un registro y hacer una PIA o un análisis de impacto de derechos fundamentales, todo esto va a ser aplicable de todas formas y lo vamos a tener que hacer antes o después. Con lo cual, para mí, cualquier organización asentada en Europa y cualquier organización que esté en cualquier lugar del mundo, que por eso estoy viajando tanto últimamente, para hablar con despachos de abogados de todo el mundo, ¿no? Cualquier organización que tenga interés, porque tenga clientes o operaciones en Europa, ha de cumplir con este marco jurídico. Entonces, no hace falta que seamos hiper escrupulosos al principio. Ahora vivimos una especie como de sandbox permanente, porque también las autoridades que sancionan todavía no tienen los procedimientos. O sea, es un momento un poco complejo, pero esto va a cambiar. Va a cambiar muy pronto y de una forma masiva.
Así que mi consejo es ese, mi consejo es que la gente se lo tome realmente muy en serio. Y además, si vemos hacia dónde van las legislaciones de algunos estados de Estados Unidos que ya están en la misma línea de la norma europea, la de Corea del Sur entró en vigor no hace mucho y también vemos principios detrás que son similares, bueno, pues al final cuanto antes empecemos y tengamos los deberes hechos, más tranquilos viviremos todos en mayor seguridad jurídica. Sí. Muchas gracias, amigo, por este tiempo, por iluminarnos con tus conocimientos, que siempre es un placer. A ti por invitarme otra vez y estoy encantado. Cuando quieras vuelvo por aquí. Pues me gusta. vamos, no tardarás mucho porque ya lo dijimos la otra vez, esta es tu casa, así que siéntete, vente en zapatillas la próxima. Genial, muchas gracias. Gracias, Luis. Hablamos. Falta más. Bueno, lo dejamos aquí. Ya sabéis, si tenéis dudas, Luis está accesible en LinkedIn y le podéis enviar un contacto, y lleva tiempo trabajando en esto y asesorándonos a todos porque es un entorno complejo y es un entorno en el que vale la pena ponerse las pilas cuanto antes. Cerramos este episodio del podcast de Nostromia por hoy y nos vemos muy pronto para hablar de tecnología, de negocios y de inteligencia artificial. Hasta pronto.